Adelante, profesora. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Marcela Chueca Márquez, directora de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy tenemos el gusto, el privilegio, diría yo, de escuchar a Gonzalo Gamio, filósofo, doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, en España. Él nos va a hablar sobre la ética en la gestión de las políticas sociales. Nosotros, como maestría en gerencia social, tratamos fundamentalmente la gestión de las políticas de desarrollo, la gestión de políticas sociales que no necesariamente están orientadas hacia el desarrollo. Y consideramos que tratar la temática de ética en esta situación, en este contexto que estamos viviendo, es fundamental. Porque si bien nosotros no tenemos políticas universales, no hay políticas sociales universales, no tenemos un estado de bienestar, pero sí tenemos políticas focalizadas, políticas sociales focalizadas, dirigidas a determinado sector de la población. Y en esta situación de pandemia tenemos políticas sanitarias específicas y tenemos políticas asistenciales. Entonces, la ética es fundamental para manejar los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos técnicos, informáticos, para que efectivamente se llegue a hacer real la aplicación de una política social. Entonces, este es el tema fundamental ahora. Ahora, en nuestro país, en nuestra región y en este contexto de pandemia tan tremendo que nos ha tocado vivir. El profesor Gonzalo Gamio es especialista en esta temática. Él es profesor de la maestría en gerencia social y de otros posgrados de la Universidad Católica, de otras universidades del país. Y realmente vamos a tener ese privilegio, como les dije al inicio. Muchas gracias, Gonzalo, por aceptar estar con nosotros hoy día, que, bueno, es un momento difícil. Siempre estamos en una situación muy, muy difícil. Gracias, Gonzalo. Mil gracias. Te dejo. Muchas gracias. Para mí, más bien es un honor estar aquí nuevamente con ustedes, con Marcela, y participando además de una maestría a la que yo le tengo un aprecio muy grande y a la que extraño dictar hace tiempo. Esta es una maestría exitosa dentro de la universidad, que marca la pauta sobre cómo otros programas, digamos, de la universidad funcionan. Y bueno, para mí es eh, por muchos, por muchas razones una alegría estar aquí, ¿no? Además, dirigiéndome a ustedes que, digamos, tienen una responsabilidad tan grande en cuanto al diseño, a la ejecución, a la discusión de proyectos sociales en una época tan difícil como la que vivimos, ¿no? Vivimos una época realmente difícil, digamos, en diferentes registros, ¿no? Un registro sanitario, un registro económico. Estamos también enfrentando y saliendo también de una crisis política, ¿no? que nos ha golpeado en los últimos días. Pero bueno, esos tiempos difíciles también tienen que ser concebidos como un desafío para mirar de otro modo las cosas y encontrar también ocasiones para transformar nuestras prácticas, nuestras ideas, ¿no? Y ponerlos al servicio de las personas, ¿no? Y en particular de las personas más vulnerables del país, que son las que más nos necesitan, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una alegría estar aquí. Y cuando me propusieron el tema sobre el cual les voy a hablar hoy, me ponía a pensar desde dónde, digamos, qué horizonte, qué aproximación podría transmitir
en una ocasión como esta, ¿no? Entonces, mi especialidad ciertamente es la ética y la filosofía práctica. Entonces me puse a pensar en cómo, digamos, en qué enfoque podía compartir con ustedes y transmitirles hoy, ¿no? Entonces la pregunta que me formulo es, ¿cuál es el horizonte desde el cual podemos plantear las cuestiones éticas vinculadas a los proyectos sociales, ¿no? Entonces es por eso que tomé la decisión de discutir con ustedes esta vez una conexión muy importante entre ética, desarrollo humano y proyectos sociales, ¿no? Entonces, les comparto pantalla para comenzar a hablar de esto. Y lo que quería hacer hoy es presentar un enfoque, eh, digamos, que es parcialmente conocido, ¿no? Que es el enfoque de capacidades, que es un enfoque eh, forjado hace ya varias décadas por un economista y filósofo indio, Amartya Sen, y desarrollado luego también por otros académicos importantes, Martha Nussbaum, Wayne Anthony Appiah, Francis Stewart, Sabine Alcayer y otros, ¿no? Presentarlo aquí a discusión porque está estrechamente relacionado tanto con la ética como con los proyectos sociales, ¿no? Es un enfoque que cada vez más, que tiene más influencia en la academia y también en las políticas de desarrollo, ¿no? El PNUD en sus informes periódicos está asumiendo parcialmente este enfoque. Es un enfoque interesante, humanista, polémico también. Además, nuestra universidad cuenta con una institución de investigación, ¿no? El IDAL, el Instituto de Desarrollo Humano como Ampliación de Libertades, que es también pionero en la discusión de este enfoque aquí en la universidad. Entonces, me parecía muy pertinente hablar desde allí, ¿no? Probablemente algunos de ustedes ya habrán leído a Amartya Sen, a Martha Nussbaum, pero la idea sería examinar juntos estas ideas y ver cómo aterrizan, ¿no? En, digamos, proyectos sociales vinculados a la diversidad de género, digamos, las relaciones entre las culturas, etc. Mi punto de partida va a ser la significación de lo ético, ¿no? Y voy a empezar con una cita de un importante filósofo británico, Bernard Williams, ¿no? Que evoca en su libro La ética y los límites de la filosofía, ¿no? Y también en Introducción a la ética, una cuestión muy importante, ¿no? Que es la pregunta ética crucial que de alguna manera está presente en nuestras vidas cuando enfrentamos conflictos, intentamos plantearnos cursos posibles para la acción, ¿no? La pregunta fue formulada por vez primera eh, por Platón en la República, ¿no? A través del personaje de Sócrates, que era además, como ustedes saben, el maestro de Platón, ¿no? La pregunta ética fundamental es la pregunta ¿cómo se ha de vivir? ¿No? Y esta cita dice lo siguiente, ¿no? Esta pregunta, ¿cómo se ha de vivir? Interroga las razones que todos compartimos para vivir la vida de una determinada manera y no de cualquiera, o sea, y no de cualquier manera, ¿no? Parece preguntar por las condiciones de la vida buena, ¿no? The good life. Quizá las condiciones de la vida recta para los seres humanos en cuanto tales, ¿no? O sea, la cuestión aquí es qué clase de vida, entre las posibles vidas que los seres humanos podemos llevar, sería aquella en la que nuestras capacidades distintivamente humanas pueden ser llevadas
hacia su plenitud, ¿no? Una vida buena es una vida que cumple con los fines últimos de una vida humana razonable, ¿no? Y claro, esta pregunta, ¿cómo se ha de vivir?, ya nos instala en medio de la cuestión del florecimiento humano o del desarrollo humano, ¿no? En la medida en que la pregunta ética, ¿cómo se ha de vivir?, ¿no?, está vinculada a la preocupación por la calidad de vida, o sea, por las condiciones de la vida. Una vida buena supone la vida a secas, ¿no? O sea, para poder realmente dedicarnos a una vida buena, o sea, a una vida que merece la pena, ¿no?, a una vida significativa, a una vida plenamente humana, tenemos que satisfacer ciertas condiciones para la vida, ¿no? Condiciones en las cuales, por ejemplo, nuestras necesidades básicas puedan verse satisfechas, ¿no? Una vida en la que podamos gozar de vínculos sociales razonables y saludables, ¿no? Una vida en la que podamos habitar instituciones justas, ¿no? Entonces, la pregunta por el desarrollo humano es una pregunta amplia que aborda diferentes elementos, diferentes aristas, ¿no? Lamentablemente, a lo largo de muchas décadas, el concepto de desarrollo estuvo asociado a una cifra, el PBI per cápita, ¿no? Y si nos ponemos a examinar las discusiones que se han llevado a cabo en el Perú, ¿no?, en nuestra clase política, en nuestra autodenominada clase política, o entre los economistas, ¿no? Por lo general, cuando se habla del desarrollo, el desarrollo de nuestra nación, por ejemplo, rápidamente identificamos el desarrollo con el PBI per cápita, ¿no? Por ejemplo, digamos, en la campaña electoral del 2016, ¿no?, que fue un poco el inicio de esta crisis que todavía estamos experimentando en el país, los candidatos a la presidencia seguían discutiendo sobre si podíamos ir creciendo 4% al año o menos. Un candidato, ¿no?, singularmente entusiasta, decía que podíamos crecer 6% al año, ¿no? Entonces, aparentemente, pues, el concepto de desarrollo estaba asociado con el ingreso o con los recursos que podemos disponer las personas, ¿no?, o a lo más con el acceso a la tecnología, ¿no? Sin embargo, como todos ustedes saben, el PBI per cápita es un promedio, ¿no? La suma del ingreso, ¿no?, de una sociedad, ¿no?, dividida entre el número de sus habitantes. Y este PBI per cápita no nos dice más acerca de la calidad de vida que pueden llevar las personas que forman parte de esta sociedad, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera nos dice, si nos detenemos un poco más en el ingreso, ¿no?, cómo el ingreso se distribuye, cuán amplia es la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos, ¿no? De hecho, hay sociedades en el mundo, para empezar, la propia India, ¿no?, de la que es oriundo Amartya Sen, que tienen un PBI per cápita, digamos, relativamente alto, pero en ciertas ciudades de la India hay tal pobreza que las personas viven
sentadas en una pequeña, digamos, porción de la vereda y no pueden ni siquiera moverse para salir porque otras personas ocuparían el lugar que ellas están ocupando, ¿no? Entonces, es digamos, el PBI per cápita no nos dice nada en torno a las desigualdades socioeconómicas, que son tan importantes para cualquier estudioso o activista del desarrollo, ¿no? Menos todavía, el PBI per cápita nos informa algo sobre otros elementos importantes de la calidad de vida. Por ejemplo, si en esta sociedad existe democracia y sus ciudadanos pueden elegir y ser elegidos, o si se respetan los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión del pensamiento, ¿no? Si las relaciones entre los sexos son equitativas, ¿no? Sobre si la relación con el medio ambiente es saludable, ¿no? Si no existe discriminación entre las culturas, ¿no? Si es posible acceder a un empleo dignamente remunerado, si podemos transitar las calles, ¿no?, de las ciudades principales sintiéndonos seguros, si las personas pueden fundar instituciones culturales, políticas, religiosas, sin que esto tenga ningún tipo de consecuencia negativa para sus vidas, ¿no? Entonces, hay una amplia gama de problemas que tienen que ver con una vida humana de calidad que el PBI per cápita no toca ni siquiera de costado, ¿no? El PBI per cápita es un indicador cuantitativo, ¿no? Y para, digamos, emitir un juicio complejo, concreto, sobre el grado de desarrollo de las sociedades, tenemos que tomar en cuenta también indicadores cualitativos, ¿no? En ese sentido, Amartya Sen planteó, ¿no?, que la cuestión del desarrollo no tenía que ver solamente con lo que él llamaba retóricamente los teneres, o sea, lo que tenemos, los recursos a nuestra disposición, el ingreso, el dinero en nuestros bolsillos, ¿no?, sino también tiene que ver con las actividades que podemos realizar. E incluso más allá de esto, con el tipo de vida, con el modo de vida que podemos elegir llevar. Es decir, el desarrollo no solamente tiene que ver con lo que tenemos, o sea, con los recursos, sino también con las oportunidades y, por lo tanto, con los derechos y con las libertades, ¿no?, a los que podemos acceder los individuos. Esto es interesante, ¿no? Porque digamos que el titular de este enfoque, o los titulares de este enfoque, somos las personas, ¿no? Pero como veremos, estas actividades y estos modos de vida que podemos llevar las personas, solo podemos adquirirlos y cultivarlos en interacción con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, el desarrollo alude a la ampliación de libertades y de oportunidades para llevar una vida plena. La pregunta es, ¿qué capacidades los individuos deberíamos adquirir y llevar a cabo
para poder alcanzar una vida de calidad, ¿no? Por eso también otro modo de hablar del desarrollo es como florecimiento humano, ¿no? La imagen del florecimiento es una imagen, digamos, que tiene cierta plasticidad, porque imagínense cómo una flor, ¿no? Se desarrolla, ¿no? Cómo florece, valga la redundancia, ¿no? Y claro, la idea es que la flor solamente puede desarrollar a cabalidad las capacidades que ya de alguna forma tiene, ¿no? Y las lleva a plenitud cuando se abre por completo, ¿no? Entonces podemos seguir un poco esa metáfora o esa imagen del florecimiento y pensar que las personas tenemos ciertas capacidades distintivamente humanas, ¿no? Luego ya hablaremos de cuáles son, en qué sentido estas capacidades pueden ser polémicas, qué implican, etcétera, ¿no? Entonces estas capacidades pueden adquirirse y pueden realizarse, desplegarse, ¿no? La idea es que una vida de calidad sería aquella en la que los individuos pueden, ¿no?, desarrollar a plenitud, ¿no?, o cultivar a plenitud sus capacidades básicas, sus capacidades sustanciales, sus capacidades distintivamente humanas, ¿no? Y claro, la posibilidad de adquirir y cultivar a plenitud estas capacidades es ya un indicador de desarrollo y también, como veremos, de justicia, ¿no? Ahora, este enfoque de capacidades que fue, digamos, ideado originalmente por Amartya Sen y que tiene varias versiones distintas. Si gustan que les señale un texto en donde aparece este enfoque como tema directo de reflexión en el propio Zen, podrían leer de Amartya Sen Desarrollo y Libertad, ese es su texto central, ¿no? Otro es Los bienes y la gente, ¿no? En esos textos se sientan las bases de este enfoque, ¿no? Este enfoque pretende ser interdisciplinario e intercultural, ¿no? Y claro, alrededor de este enfoque se ha constituido una institución académica internacional que ya se ha convertido más en una red de instituciones, que es la HDCA, que son las siglas de Human Development Capabilities Approach, o sea, el enfoque de capacidades de desarrollo humano, ¿no? El IDAL de nuestra universidad es una de las filiales, digamos, de esta HDCA, ¿no? Entonces, pretende ser un enfoque interdisciplinario e intercultural, ¿no? Es creación de un economista, pero luego han intervenido, pues, filósofos, abogados, psicólogos, antropólogos, médicos, ingenieros, ¿no? Teólogos, ¿no? Científicos sociales de las diversas disciplinas, etcétera, ¿no? Y es un enfoque también intercultural, ¿no? Porque la idea es que estos estándares de desarrollo y de justicia que discutimos no pretenden ser las pautas que impone, pues, el varón europeo, ¿no?, de edad madura, ¿no?, sino pretende ser un enfoque abierto a diversas perspectivas y cuestionamientos, ¿no? Es un enfoque que además se plantea como convergente con el enfoque de derechos humanos y con los principios básicos de las democracias liberales, ¿no?
Decía que está centrado en las capacidades, ¿no? Pero las capacidades no son solamente disposiciones humanas, sino que cuando hablamos de capacidades, también tomamos en cuenta sus condiciones externas. O sea, las condiciones externas, léase sociales, económicas, políticas, que hacen posible que estas capacidades se puedan adquirir y cultivar, ¿no? Para poner un ejemplo que va a aparecer en breve, ¿no? Una capacidad humana es la salud física, pero la salud física no se refiere solamente a la disposición del cuerpo y de la mente a la salud, sino que también cada uno de nosotros pueda contar, por ejemplo, con acceso a servicios de salud que sean de calidad, ¿no? Esto sería un contrasentido que la salud física fuese una capacidad humana vital y que estuviésemos privados de, digamos, hospitales y postas que permitan, por ejemplo, que podamos tratar nuestras enfermedades, vacunarnos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de capacidades, no solamente hablamos de las disposiciones, sino también de las condiciones externas, ¿no? Sean estas sociales, económicas y políticas, ¿no? Una distinción importante es entre la capacidad o las capacidades y los funcionamientos. Las capacidades son potencialidades, ¿no? ¿Esto qué significa? Que los agentes, o sea, las personas, idealmente debemos estar en condiciones de elegir cómo poner en ejercicio nuestra capacidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una capacidad que va a aparecer también en la lista que vamos a discutir en unos minutos, una capacidad básica es la afiliación. Y la afiliación alude a la capacidad de fundar, formar asociaciones, instituciones que reúnan a personas con determinados propósitos, ¿no? La capacidad es esa, ¿no? La disposición a forjar, fundar instituciones, asociaciones, ¿no? Esa es una potencialidad. Cuando la capacidad se pone en ejercicio, o sea, se realiza, se llama funcionamiento. Esta capacidad de afiliación permite que yo pueda fundar una iglesia o un partido político o un grupo de lectura o una universidad o una asociación cultural, ¿no? ¿No? Digamos, fundar una iglesia o partido político o una comunidad cultural, etcétera, es un funcionamiento. Pero la capacidad es la afiliación. El paso de una capacidad al funcionamiento supone un acto de libertad. ¿De acuerdo? Este enfoque está, digamos, concentra su atención en las capacidades, no en los funcionamientos. Repito nuevamente, los funcionamientos es el modo como se llevan a la práctica las capacidades, ¿no? Y suponen un acto de libertad. O sea, yo tengo la capacidad de afiliación, pero yo prefiero fundar un grupo de lectura antes que un partido político, ¿no? Fundar un grupo de lectura o un partido político son funcionamientos, pero yo como individuo y mis potenciales, digamos, partícipes en esa institución, realiza un acto de libertad que le da forma a esa institución, ¿no?
el funcionamiento es la consecuencia de ese acto de libertad. ¿No? Y claro, decía que este enfoque de capacidades era susceptible de diversos abordajes y han habido discusiones internas dentro de la HSA. Probablemente la más importante y la más interesante sea la discusión entre el creador del enfoque de capacidades, Amartya Sen, y la filósofa Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es una pensadora norteamericana, actualmente es profesora de la Universidad de Chicago, ¿no? Y bueno, ella ha trabajado mucho tiempo con Zen, ¿no? Pero ella ha desarrollado su propia versión del enfoque, ¿no? Porque ella y Zen tienen algunas áreas de controversia. Y una de las que me parece más importante y que me lleva en adelante en esta conferencia a concentrarme más en Nussbaum que en Zen, es que mientras que Amartya Sen no está de acuerdo con enunciar una lista de capacidades, porque considera que esta lista da una aparente sensación de exhaustividad y podría suceder que en el camino descubriéramos nuevas capacidades. Nussbaum sostiene que es importante elaborar una lista de capacidades. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. En primer lugar, como un ejercicio académico ya es importante. Pero más allá de lo académico, poder discutir y construir una lista de capacidades en diálogo con otros especialistas, ¿no? Permite elaborar una suerte de test, de examen que podemos aplicar a nuestras sociedades para ver cuán desarrolladas están o cuán justas son. O sea, determinar una lista de capacidades nos permite determinar áreas de realización humana, áreas de libertad humana. ¿De acuerdo? Entonces, claro, Nussbaum dice, acá hay una lista, estamos proponiendo una lista, pero esta lista no está cerrada, no es exhaustiva. O sea, siempre será posible que aparezcan 1, 2, 3, 5 más capacidades, ¿no? Pero es importante, ¿por qué? Porque esta lista nos permite evaluar el desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sociedades que tienen un muy elevado PBI per cápita, ¿no? Como Japón, ¿no? Y sin embargo tienen otros problemas, ¿no? Ustedes saben que en Japón actualmente, digamos, todavía existe una tradición muy extendida según la cual las mujeres deben caminar a 2 pasos detrás del varón, ¿no? En señal de respeto, ¿no? O todavía hoy en Japón, pues, es común que el trabajador salga muy tarde de la oficina, por ejemplo, o de la fábrica, y ya no le dé tiempo para volver a casa, encontrarse con los suyos, ¿no? Para terminar el día juntos, sino que tiene que quedarse en uno de estos hoteles, ¿no? Existen unos hoteles, he olvidado el nombre, que son como pequeñas cápsulas, ¿no? ¿No? O sea, no son habitaciones, sino son como cápsulas en donde la persona, el hospedado, se echa, hay una televisión enfrente, por supuesto, ¿no? Descansa, a la mañana siguiente se asea y vuelve a la oficina o a la fábrica, ¿no? Entonces, claro, hay un PBI per cápita muy elevado, un acceso a la tecnología que probablemente no se puede reproducir en otros lugares, ni siquiera en Europa,
pero las relaciones entre los sexos son todavía polémicas y además hay un problema grande respecto de el tiempo de ocio que las personas pueden disponer, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, una lista como la que ensaya Nussbaum y su equipo nos permite examinar el grado de justicia y de desarrollo que alcanzan determinadas sociedades y esto nos permite discutir, ¿no? ¿Qué áreas de desarrollo humano son más débiles o son más fuertes en cada sociedad? Entonces yo voy a revisar con ustedes la lista y voy a hacer algunos comentarios, ¿no? Son 10 capacidades. La primera es la vida, obviamente, que está asociada pues a la esperanza de vida y por lo tanto a la longevidad y también a la contención de la violencia que puede, digamos, acabar con la vida prematuramente, ¿no? En segundo lugar, salud física, ¿no? Que alude a la posibilidad de combatir exitosamente las enfermedades y recibir un tratamiento médico adecuado y de calidad, ¿no? Capacidad número 3, integridad física, ¿no? Que está asociada a la posibilidad de transitar libremente por los espacios comunitarios sin ser agredido, ¿no? Lo que en el Perú llamamos muy a menudo seguridad ciudadana, ¿no? En cuarto lugar, las capacidades cognitivas, ¿no? Que son la imaginación, la sensibilidad, el pensamiento, ¿no? Que son capacidades vinculadas a la producción del conocimiento, a la producción de sentido, de cultura, al ejercicio de la crítica, ¿no? Y del cuestionamiento. Y obviamente estas capacidades cognitivas requieren de un sistema educativo de calidad, accesible a todos, ¿no? En quinto lugar, la capacidad de afiliación, que ya había mencionado, ¿no? La capacidad de desarrollar vínculos sociales y formar asociaciones voluntarias con propósitos colectivos, ¿no? Iglesias, partidos políticos, asociaciones culturales, grupos de lectura, clubes deportivos, etcétera, ¿no? 6, emociones, ¿no? La capacidad de expresar alegría, amor, dolor, indignación, ¿no? Sin interferencias externas, ¿no? Esto tiene que ver, obviamente, con la salud psicológica y también con la educación, ¿no? Y el combate de estereotipos, ¿no? Por ejemplo, un estereotipo famoso y particularmente dañino, que los varones no podemos expresar nuestra tristeza en público, ¿no? La capacidad 7 es la razón práctica, ¿no? A la que Amartya Sen llama agencia. En realidad son sinónimos, ¿no? Alude a la capacidad de deliberar y de escoger el modo de vida que tenemos razones para valorar, ¿no? O sea, nuestra capacidad de deliberar, o sea, de razonar, ¿no? Para elegir cómo vivir, cómo actuar, ¿no? Y escoger la forma de vivir, ojo, pero no simplemente la forma de vivir que preferimos, sino aquella que tenemos razones para valorar. Son razones que podemos formular y discutir en público, ¿no? Esta razón práctica está asociada a la libertad de pensamiento y de acción y la posibilidad de examinar nuestras tradiciones y sistemas de creencias, ¿no? Sin cortapisas, ¿no? La capacidad número 8 es la relación con otras especies, ¿no? La relación con los animales, las plantas y en general el entorno natural, ¿no? La idea es que para que la vida humana pueda florecer saludablemente, tiene que haber un entorno vegetal, animal, ¿no? Tenemos que contar con aire puro, luz, etcétera, agua, ¿no? La capacidad 9, ocio y juego, que elude a la capacidad de contar con un tiempo de descanso, ¿no? La capacidad de disfrutar del tiempo libre, ¿no?
la posibilidad de usar este tiempo libre para el afecto, ¿no? O sea, para desarrollar las relaciones con las personas que amamos y también la creación, ¿no? La creación artística, el lado lúdico de la vida, el juego, ¿no? Que es también muy importante, ¿no? Porque vivimos en sociedades que le dan una gran importancia al trabajo. Y el trabajo obviamente es muy importante, ¿no? Pero también es importante disponer de un tiempo libre para descansar, para pensar, para crear, para querer a las personas que son cercanas a nosotros, ¿no? Esto es muy importante y por eso me detengo un poco en esto, ¿no? Porque minusvaloramos el tiempo libre, ¿no? Los psicólogos dicen que un día realmente productivo es un día en el que uno duerme 8 horas, trabaja 8 horas y descansa, disfruta de la vida 8 horas. O sea, un día distribuido equitativamente entre el trabajo, el sueño y el ocio. Ese es un día saludable. Y yo me pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no dormimos 8 horas, por ejemplo? ¿No? Ahora que en tiempo de pandemia, pues el teletrabajo es incluso más exigente que el trabajo presencial, ¿no? Los profesores lo vemos, ¿no? Digamos, la preparación de material, las propias clases, ¿no? O sea, todo se ha vuelto más exigente. Y está bien, esa es nuestra vocación, esto es lo que hemos elegido en la vida, ¿no? Pero, digamos, el ocio es también importante. El ocio nos permite pensar, ¿no? Aristóteles y Platón decían que la filosofía nace del ocio. Solamente cuando tenemos tiempo libre para hacernos las preguntas más importantes es que podemos hacer filosofía, ¿no? Y los Beatles reclamaban que la semana tuviese 8 días para tener un día más de descanso, ¿no? Esto, más allá de la broma de los Beatles, existe esa canción, por supuesto, todos la conocemos, ¿no? 8 Days a Week. Antes de la pandemia y antes de la crisis del año 2009, bueno, Holanda había reducido la jornada laboral a 6 horas diarias y estaban discutiendo sobre si era posible crear un tercer día de descanso, sábado, domingo y un día más, ¿no? Pero bueno, esa discusión desapareció luego con la crisis económica y luego obviamente con la pandemia, ¿no? Pero en todo caso hay sociedades que sí han estado discutiendo, digamos, la importancia del ocio, sobre todo cuando el ocio es creador, ¿no? Cuando el ocio nos ayuda a despejarnos para poder hacer más productiva nuestra jornada laboral, ¿no? Y la capacidad número 10 es el control sobre el entorno. Y este control sobre el entorno puede ser, o es más bien, tanto económico, y habla de las bases para una vida independiente, o sea, poder acceder a un trabajo que sea digno y, digamos, y dignamente remunerado, perdón, para poder llevar una vida independiente, ¿no? Y también un control sobre el entorno de tipo político, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de actuar juntos en el espacio público para introducir temas relevantes para la discusión política y poder vigilar también la conducta pública de nuestros representantes en el Estado, ¿no? Ahora, entonces decía que esta lista es útil, ¿por qué? Porque busca explorar diferentes áreas de la actividad humana y de la realización humana, ¿no? Para poder evaluar de una manera compleja, multidimensional, el desarrollo de las sociedades, ¿no?
esta lista de capacidades es perfectamente compatible con la idea moderna, kantiana, liberal, de que todos los individuos somos personas dignas de respeto y que somos fines y no exclusivamente medios, ¿no? Dice Nussbaum que también, digamos que cada una de estas 10 capacidades explora un ámbito distinto de la actividad humana. Y en ese sentido, la carencia de una capacidad, o digámoslo así, si una sociedad limita severamente el cuidado de una capacidad, no puede compensar esa limitación, esa mutilación, fomentando otras capacidades. O sea, si una capacidad de esas 10 se ve severamente limitada, estamos perdiendo algo realmente valioso en una vida humana. Y no lo podemos compensar con otras capacidades. O sea, cada una de esas 10 es importante, es valiosísima para hablar de una vida de calidad, ¿no? Entonces, se trata de un enfoque universalista porque plantea estándares compartidos de florecimiento humano, ¿no? Para las personas, ¿no? Y estas deberían marcar la pauta de la Constitución, de la ley y de las políticas públicas, ¿no? Aterrizando en el tema de los proyectos sociales, pues los proyectos sociales se justifican en la medida que estos plantean el desarrollo de capacidades sustanciales, las capacidades que están en esta lista, ¿no? Entonces, diríamos nosotros que una sociedad es justa y desarrollada si ofrece un sistema normativo, si ofrece espacios sociales, si ofrece formas de pedagogía que permitan la adquisición y el cultivo y el ejercicio de estas capacidades sustanciales. Estas capacidades que están en la lista planteada por Nussbaum, ¿no? Y en ese sentido, aquellas prácticas que bloquean o mutilan estas capacidades son intrínsecamente injustas, ¿no? Para poner un ejemplo particularmente bárbaro, ¿no? En algunas sociedades del centro de África tiene lugar una práctica realmente terrible, ¿no? A las niñas de 4 años les mutilan el clítoris, ¿no? Esta es una práctica del centro de África que se aplica en algunas sociedades islámicas, en algunas sociedades cristianas, como Etiopía, ¿no? Esta es una práctica cultural, pero que es obviamente injusta. ¿Por qué? Porque incapacita a las mujeres para llevar, una vez llegada la adultez, una vida sexual, una vida afectiva satisfactoria, ¿no? Entonces, claro, este enfoque nos permite criticar duramente prácticas tradicionales que limitan capacidades humanas básicas, ¿no? Y en ese sentido, la apelación a las tradiciones no justifica una práctica, porque una práctica tradicional puede ser mutiladora, puede ser lesiva, como el crudo ejemplo que acabo de mencionar, ¿no? En ese sentido, este enfoque es una plataforma conceptual interesante para el debate intercultural, ¿no? Esta lista, ¿no? Y en general este enfoque no impone funcionamientos. La idea es que existan espacios para que estas capacidades se puedan adquirir y ejercitar. Pero cómo ejercitar estas capacidades es algo que el individuo y las personas deben decidir, ¿no?
una sociedad que impone funcionamientos está siendo totalitaria, porque nos dice que existe solamente una forma adecuada de cultivar las capacidades. Y como decía minutos atrás, el enfoque de las capacidades es convergente con el enfoque de derechos humanos. O sea, la idea es esta. Si X es una capacidad humana vital, entonces cada persona debe tener derecho a cultivar X, ¿no? Entonces el enfoque de capacidades y el enfoque de derechos se cruzan, ¿no? Y esto supone una comprensión lúcida de la justicia, o para decirlo más claramente, de la injusticia, ¿no? Aquí establezco una conexión entre el enfoque de Nussbaum que hemos estado discutiendo con una lectura de la experiencia de la injusticia que proviene de Judith Shklar, que es una filósofa norteamericana de origen ruso, y muchísimo tiempo antes que ella, Marco Tulio Cicerón, ¿no? Un famoso pensador político romano, ¿no? Es muy importante, ya que hemos hablado de situaciones que pueden ser lesivas para las personas, distinguir entre injusticias y fatalidades, ¿no? Una fatalidad es una catástrofe que afecta bienes personales y materiales, pero que es fruto de eventos no humanos, ¿no? Por ejemplo, un terremoto es una fatalidad. Cuando acontece un terremoto, no tiene sentido asignar responsabilidad alguna, porque un terremoto es un fenómeno natural que es fruto del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Frente a una fatalidad como esta, lo que tenemos que hacer es, además de lamentarnos, siempre hay un espacio para, digamos, expresar dolor, ¿no? Porque es parte de la vida. Y también prevenir, ¿no? Si vivimos en un área sísmica como el Perú, entonces necesitamos construir una cultura sísmica, ¿no? Que nos permita saber cómo reaccionar eficazmente frente a un acontecimiento que tarde o temprano llegará, ¿no? Pero no tiene sentido asignar culpas, asignar responsabilidades. En cambio, cuando hablamos de la injusticia, hablamos de situaciones que también comprometen bienes personales y o materiales, pero que son fruto de la decisión de personas. Y por lo tanto, en estos casos, no solamente debemos lamentarnos y prevenir, sino también investigar, asignar responsabilidades y sancionar para que esto no se repita. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos que ha habido un terremoto que ha asolado una parte de nuestra costa. Y luego de este terremoto, pues lo que se hace es organizar una comisión de atención a las víctimas dentro del Estado, ¿no? Pero digamos que estas personas que pertenecen a esta comisión, en lugar de repartir las mantas y los víveres gratuitamente, como deberían, comienzan a revenderlos en el mercado negro. Eso ya no es una fatalidad. El terremoto pudo ser una fatalidad, pero esto es un acto de corrupción que es, digamos, resultado de una decisión humana. Y cuando hay decisiones humanas, no hay fatalidades, hay injusticias. ¿Se entiende? Y en esos casos podemos investigar,
asignar responsabilidades y sancionar, ¿no? Y por esto es muy importante distinguir entre las fatalidades y las injusticias, ¿no? Por ejemplo, la pobreza no es una fatalidad. Que una persona en pleno siglo XXI, por ejemplo, se muera de tuberculosis es claramente una injusticia. ¿Por qué? Probablemente morir en el siglo XVIII de tuberculosis podría haber sido una fatalidad, porque no conocíamos el bacilo de Koch, que es el que genera la tuberculosis. Pero en el siglo XXI ya hay un conocimiento bastante riguroso de la tuberculosis. Y ya los tratamientos a la tuberculosis son completamente accesibles. Por lo tanto, ser pobre y morir de tuberculosis es una injusticia, ¿no? Ahora, existen dos tipos de injusticia. Dice Sklar, siguiendo Cicerón, la injusticia activa, que tiene lugar cuando lesionamos la ley o atentamos contra los derechos de otros, ¿no? Esa es la injusticia activa, la injusticia más conocida, pero también existe la injusticia pasiva, cuando somos testigos de que alguien más atenta contra la ley o contra el derecho de alguien y nosotros, por indiferencia, pereza o complicidad o cobardía, preferimos mirar hacia otro lado. Y esto sucede muy a menudo, ¿no? Roban a alguien en la calle y nosotros nos hacemos los suecos. O pensemos en el golpe, el autogolpe del 5 de abril del 92. Alguien cerró el Congreso ilegalmente, ¿no? Limitó las garantías, ¿no? Concentró el poder y muchos de nosotros, esperando eficacia, lo dejamos actuar. Eso es injusticia pasiva. ¿No? La injusticia pasiva es una categoría cívica fundamental. ¿Por qué? Porque se pone de manifiesto allí cuando renunciamos a actuar como ciudadanos. O sea, cuando no cumplimos con nuestro deber, denunciar la injusticia, ¿no? Intervenir directamente, ¿no? Y cuando dejamos de actuar como ciudadanos, siempre hay alguien, por lo general una autoridad, que ve incrementado ilegalmente su poder, ¿no? Porque el poder que el ciudadano común, al que el ciudadano común renuncia, es el poder que acumulan otros, ¿no? Y claro, el problema es cuando terminamos incurriendo en lo que el pensador francés del Renacimiento, Lavoisier, ¿no? Famoso amigo de Montaigne, llama la servidumbre voluntaria, ¿no? O sea, abjuramos de nuestra condición de ciudadanos, y dejamos que otro actúe por nosotros, ¿no? Esto está muy presente en nuestro país, ¿no? Con esta idea de las instituciones tutelares, ¿no? La idea de que determinadas instituciones, como por ejemplo la Fuerza Armada o la Iglesia Católica, supuestamente están por encima de los ciudadanos, cuando una democracia genuina se basa en el autogobierno. Y el autogobierno supone que los ciudadanos no son tutelados por nadie, ¿no? La indolencia frente al dolor de las víctimas es una forma de injusticia pasiva, ¿no? Y fíjense, en la siguiente diapositiva, este es un grabado de Giotto. Giotto es un pintor medieval italiano que se llama La Injusticia, la injusticia.
Y bueno, es interesante porque este personaje pues lleva colmillos, una figura demoníaca, ¿no? En lugar del báculo que llevan los jueces, el bastón de los jueces, lleva un gancho con el que se retiran del cadalso de la horca a los cadáveres. De hecho, tiene el traje de un juez, pero con las costuras afuera. O sea, es, digamos, la justicia al revés. Y si vemos, digamos, la escena que está al final de del grabado, lo que podemos ver, a ver si lo puedo acercar un poco más, son unas escenas de la vida cotidiana que tienen que ver con injusticia pasiva. O sea, a un extremo vemos a alguien que está robando un caballo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? El caballo está en posición de ejercer resistencia, porque el caballo no le pertenece. Y aquí al costado hay otra persona jalando un cadáver. Y frente a ellos pasan unos guardias armados, o sea, digamos, lo que correspondería a la policía, y que siguen su camino sin mirar. Y que en ese sentido no cumplen con su rol, ¿no? De vigilar y prevenir y sancionar, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de la experiencia de la injusticia es muy importante, ¿no? Es muy importante porque nos remite a situaciones en las cuales, pues, los derechos del otro y la oportunidad de cultivar capacidades se ve truncada por la acción de un tercero. Ese tercero incluso podría ser el Estado, ¿no? El desarrollo de capacidades implica contar con espacios de deliberación ciudadana, ¿no? Dice Nussbaum que en esta lista de las 10 capacidades hay 2 capacidades que son muy importantes, que son la capacidad 5, la capacidad de afiliación, y la capacidad 7, que es la capacidad de razón práctica. Son capacidades que tienen un carácter arquitectónico, porque esas 2 capacidades hacen posible que una persona pueda adquirir y cultivar las restantes capacidades, ¿no? Y claro, la razón práctica es la capacidad de deliberación, ¿no? Necesitamos espacios libres para la acción de los ciudadanos, para que puedan denunciar la injusticia activa y para que puedan además prevenir y corregir formas de injusticia pasiva, ¿no? El enfoque de capacidades requiere también poner atención a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, ¿no? Gustavo Gutiérrez, probablemente el intelectual peruano más importante, ¿no? Actualmente vivo, ¿no? Dice que pobreza es sinónimo de muerte prematura, ¿no? Y eso tiene que ver con una idea también muy importante en el pensamiento de Zen, ¿no? La pobreza no es solamente falta de recursos, es también, por lo mismo, falta de oportunidades. Y si es falta de oportunidades, es también falta de derechos. Y por lo mismo, privación de libertades, ¿no? O sea, la pobreza económica está estrechamente vinculada
a otras formas de precariedad e incluso de muerte prematura, ¿no? Por eso también es importante contar con sistemas educativos universalmente accesibles que puedan construir la conciencia o que puedan contribuir a la construcción de la conciencia de los derechos con los que los ciudadanos contamos, incluyendo el derecho a adquirir y desarrollar estas capacidades básicas, ¿no? O sea, sin un sistema educativo adecuado, uno no puede ejercer, uno no puede llegar a alcanzar la razón práctica, ¿no? La razón práctica supone el hábito de discutir, el hábito de razonar, ¿no? Supone que la sociedad en la que uno vive cultiva y valora el pensamiento crítico, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Necesitamos contar con espacios en los que podamos ejercitar la razón práctica. En una sociedad democrática, esos espacios fundamentales, ¿no? En el ámbito público son el sistema político está constituido por el Estado y por los partidos políticos, ¿no? Que como ustedes saben son organizaciones formadas alrededor de una ideología, de una visión de la sociedad que buscan convertirse en alternativas legítimas de gobierno o de acción legislativa, ¿no? Pero por otro lado también contamos con otro espacio fundamental que son las instituciones de la sociedad civil, ¿no? Son espacios en los que el ciudadano común puede reunirse para discutir sobre asuntos de interés colectivo, si las leyes son pertinentes o justas, o si deben ser derogadas, si determinadas instituciones deben ser fortalecidas o pueden ser desactivadas. La discusión en torno a cierta toma de decisiones también tiene lugar ahí. Y la sociedad civil también es un espacio de vigilancia democrática del poder, ¿no? Examinar si nuestras autoridades elegidas, ¿no? Que actúan en nuestro nombre temporalmente, están cumpliendo con sus promesas o haciendo uso debido del ingreso público, etc., ¿no? Las instituciones de la sociedad civil son las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, las comunidades religiosas, las organizaciones no gubernamentales, etc., ¿no? Entonces, estos son espacios para actuar en común, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, el ejercicio de la justicia implicaría, ¿no?, comprometerse con la expansión de las capacidades de las personas para hacer y ser lo que tienen razones para valorar, ¿no? Y en ese sentido se trata de promover la agencia, ¿no? La agencia es el ejercicio del discernimiento y de la libertad, ¿no? Entonces, la justicia sienta las condiciones básicas para que las personas podamos formarnos en la autonomía y en la agencia, ¿no? O sea, no podemos nosotros llegar a convertirnos en adultos que actúan reflexivamente, que cultivan la autonomía si no contamos, por ejemplo, con servicios de salud y educación que sean de calidad, ¿no? Y claro, la agencia se traduce en poder, ¿no? En poder concebido en un sentido amplio, ¿no? De hecho,
la noción de poder que estoy usando aquí es una noción que viene de una pensadora alemana de finales del siglo XX llamada Hannah Arendt, ¿no? El poder se entiende como la capacidad humana para actuar coordinadamente o concertadamente. O sea, el poder es un tipo de libertad que surge en la interacción con otros, cuando discutimos sobre asuntos comunes, cuando proponemos nuevas formas de actuar en público. Allí hay poder, ¿no? El poder, ¿no?, tiene lugar en este espacio público de pluralidad y supone acción, praxis, y lexis, palabra. El uso de la palabra es un elemento ético-político fundamental. De hecho, es una dimensión básica de lo humano, ¿no? Los seres humanos nos distinguimos de los demás animales por nuestra capacidad de logos, o sea, nuestra capacidad de pensar y hablar, ¿no? En ese sentido, no hay máxima menos política que obras sí, palabras no. Las palabras son muy importantes. El lenguaje es el espacio del entendimiento común, ¿no? Entonces, el genuino poder nace de la interacción, nace del entendimiento común y nace de las acciones que se puedan llevar a cabo desde el entendimiento común. En ese sentido, no puede haber justicia, ni desarrollo, ni agencia sin espacios públicos. Sin espacios en los que podemos adquirir y poner en ejercicio de manera interactiva nuestras capacidades distintivamente humanas, ¿no? Entonces, en esta intervención mía del día de hoy, he querido yo plantearles y discutir con ustedes un sistema de conceptos, ¿no?, que sienta las bases de esta eh, relación fundamental entre la ética, el desarrollo humano y los proyectos sociales, ¿no? Y en ese sentido, las columnas fundamentales, ¿no?, de esta propuesta son, primero, la pregunta ética fundamental, ¿cómo se debe vivir? En segundo lugar, el enfoque de capacidades. Y en tercer lugar, esta relación entre justicia y agencia, ¿no? Entonces, yo diría que esto es lo que yo tenía preparado para conversar con ustedes hoy, y en lo que sigue estaré dispuesto con mucho gusto a escuchar sus preguntas y comentarios y conversar un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Realmente muy interesante tu exposición. Vamos a pasarle la palabra a Rosario Gordillo, que ella va a concentrar las preguntas del público para hacértelas llegar a ti. ¿Te parece correcto? Muy bien, encantado. Ya, ok. Entonces, Charito, tú eres la voz. Sí. Sí, por favor, a todos los participantes les pedimos que puedan hacer llegar ya sus preguntas para que puedan ser respondidas por el profesor Gámez. Queremos también agradecer la presencia de los profesores Pasco y que han estado conectados el día de hoy también. Por favor, ¿pueden escribir sí sus preguntas?
A ver, dice, en el Perú la ética y la justicia no parecen estar ligadas. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, acabamos de pasar por una coyuntura bien complicada, ¿no? Las 2 semanas anteriores han sido bastante turbulentas, ¿no? Y la verdad que la resolución que de la que hemos sido testigos todavía no deja de sorprendernos, ¿no? Sí, tenemos una amarga experiencia en los últimos años, ¿no? Yo diría, sí, en las últimas décadas, ¿no? Respecto del imperio de la corrupción, los brotes autoritarios, ¿no? Aquí y allá. Yo pertenezco a la generación que vivió con entusiasmo la caída del régimen de Fujimori y luego la transición democrática de Valentín Paniagua, ¿no? Y que pues estuvo muy entusiasmada, muy esperanzada mi generación con el sistema anticorrupción que el gobierno de Paniagua pudo instalar, con el nombramiento de una comisión de la verdad que estudiase a conciencia los acontecimientos durante el conflicto armado interno entre el 80 y el 2000, y muchos de nosotros pensamos que las cosas iban a cambiar. Y relajamos de alguna forma nuestra vigilancia cívica. Y ese fue nuestro error. Y luego vinieron gobiernos que fueron debilitando la agenda de la transición, de esa transición, ¿no? Y que fueron volviendo a esa sombría normalidad política, ¿no? Que ha caracterizado a nuestro país a lo largo de tanto tiempo, ¿no? El sistema anticorrupción se fue debilitando y surgieron pues también gobiernos que incurrieron en actos de corrupción que ahora han sido develados, ¿no? El expresidente Toledo está investigado. Hay un caso bastante firme respecto a él. El expresidente Humala ha sufrido prisión preventiva, ¿no? Bueno, el expresidente García también ha sido investigado y tomó una fatal decisión. Algunos dicen que por huir del brazo de la justicia. Alberto Fujimori, él ha sido condenado, sentenciado y condenado por delitos probados, ¿no? En fin, ahora mismo el expresidente Kuczynski está también, digamos, está mal de salud, pero está bajo prisión también preventiva, ¿no? El expresidente Vizcarra está siendo investigado. En fin, o sea, digamos que nuestros expresidentes, todos parece que tienen que aclarar determinadas situaciones sumamente graves, ¿no? O pagar su deuda con la justicia, ¿no? Y bueno, lo que vemos también en el Congreso no es tampoco auspicioso, ¿no? Grupos parlamentarios que están reunidos a partir de intereses privados de sus líderes, ¿no? Que tienen mal llamadas universidades, ¿no? Universidades empresa, ¿no? Algunas no han sido licenciadas por SUNEDU. En fin, digamos que nuestra clase política se ve seriamente comprometida. Acabamos de ver cómo vacaron al expresidente Vizcarra, instalaron un gobierno usurpador, ¿no? Y luego, pues, los jóvenes marchando en las calles, ¿no? Movilizándose pacíficamente en su mayoría y luego siendo víctimas de una represión policial muy fuerte, ¿no? Entonces, digamos, lo que quiero, enseñando estos últimos hechos, es mostrar el lado sombrío de nuestra realidad social y política, pero por otro lado la esperanza, ¿no?
que una nueva generación esté nuevamente atesorando ideales, ¿no? Y que haya podido manifestarse y lograr que este régimen, digamos, usurpador pudiese caer en poco tiempo, ¿no? Lamentablemente 2 muchachos han muerto. Entonces, podemos también, o sea, es ciertamente la relación entre la ética y la política en el Perú es una relación prácticamente de antagonismo, ¿no? ¿No? Pero, sin embargo, podemos ver también que hay esperanza, que hay una generación que está comprometida con el tema político, que no ha incurrido en injusticia pasiva, o sea, que no simplemente no ha mirado hacia otro lado y ha dejado actuar a quienes vacaron al presidente y constituyeron un gobierno de dudosa legitimidad, ¿no? Entonces, yo creo que desalentarnos y perder la esperanza es una mala respuesta. Necesitamos examinar nuestra historia, hacer memoria, intentar no cometer los mismos errores, y esto supone poder restablecer una conexión significativa entre la ética y la política, ¿no? Y creo que en eso estamos. Y creo que en eso cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad. Francis Lazo pregunta, la preocupación es por la comunicación. ¿Por qué los decisores políticos no escuchan las necesidades de la población? Las leyes no responden por los derechos de las personas. ¿Cómo mejorar la comunicación entre la población y sus gobiernos? Yo creo que no tenemos malas leyes en el Perú. Y en ese sentido, yo soy de las personas que piensan que puede haber una reforma constitucional en algunos aspectos, pero que no necesitamos redactar una nueva constitución. Además, pensar en cómo estaría compuesta la Asamblea Constituyente ya da escalofríos, ¿no? Tomando en cuenta la escasa preparación de nuestra clase política y además su trayectoria bastante oscura, ¿no? Hay un problema de comunicación, pero hay un problema también de escrúpulos, yo creo. Nuestra clase política no suele escuchar al ciudadano, ¿no? En parte porque hay una mentalidad autoritaria que todavía existe en nuestro país y que tenemos que combatir con las armas de la razón, del pensamiento y de la ciudadanía, ¿no? ¿No? Para muchos políticos, nuestra sociedad se divide en gobernantes y gobernados, ¿no? Y creen que una vez que los hemos elegido, les hemos dado un cheque en blanco y pueden tomar la decisión que les parezca, ¿no? En componenda con sus líderes, ¿no? Y hemos visto en el tema de la vacancia como grupos políticos enteros que habían dicho que iban a votar en contra, luego se ponen de acuerdo para votar a favor, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una comunicación genuina con la ciudadanía, es cierto. Pero aquí tenemos que hacernos 2 reflexiones muy breves, ¿no? La primera es, ¿quiénes han elegido a ese Congreso que tantos problemas nos ha dado? Nosotros. Nosotros, es cierto, sobre la base de una oferta, sobre la base de listas que nos han ofrecido los partidos, ¿no? Sin embargo, tenemos que preguntarnos si hemos realmente hecho un examen realmente consciente a la hora de votar. Si hemos examinado las hojas de vida, las trayectorias de estas personas, ¿no? Y la segunda reflexión, que me parece que es más importante, es que tomemos conciencia de que somos ciudadanos, que somos agentes políticos, que podemos movilizarnos, discutir, plantear temas de discusión desde las redes sociales, desde las instituciones de la sociedad civil, desde la universidad, porque una clase también es una actividad que tiene lugar dentro de la sociedad civil, ¿no? Que nosotros somos parte de la solución y no solo parte del problema. Y en ese sentido, esa comunicación entre la clase política y la ciudadanía no va a llegar sola. Tenemos que elegir mejor y tenemos nosotros
que comunicarnos entre nosotros como ciudadanos y también establecer una comunicación fluida con nuestros representantes y fiscalizarlos, por supuesto, ¿no? Así es. Acá tenemos otra pregunta, dice, la corrupción está enquistada en el poder. ¿Hay alguna posibilidad de hacer una política ética que realmente piensen en la gente y no en sus intereses? Siempre es posible. Y no solamente es posible como una elucubración utópica. Hemos tenido periodos de la vida nacional en los que esto se ha hecho. Y claro, como les comentaba, ¿no? Yo soy de la generación de la caída del Fujimorato del régimen de transición de Paniagua. Y allí hubo, me parece, un compromiso bastante grande por construir un sistema anticorrupción independiente y eficaz, que funcionó. Lamentablemente, bueno, como se trata de un gobierno de transición, era un gobierno de 8 meses, pero se sentaron las bases de una serie de cambios que hubiesen adecentado nuestra política si se hubieran continuado. Pero los gobiernos que siguieron fueron desarticulando la agenda de la transición, ¿no? ¿No? Hay un libro de Alberto de Dirancén que se llama, me parece, si la memoria no me falla, La transición inconclusa, y que habla de todo esto, ¿no? Me parece que, o sea, y el espacio que se abre ahora, ¿no? Teniendo ahora a un presidente como Sagasti, ¿no? Que es un hombre que viene de pensar el Perú a lo largo de muchas décadas, ¿no? Desde Grade, etcétera, que tiene tantos libros sobre el Perú y que además es un entusiasta de la ciencia y la tecnología, también abre una esperanza, ¿no? Pero es una esperanza que tenemos que asumir con honestidad, pero también con sentido crítico, ¿no? Tenemos que estar vigilantes también. El ciudadano tiene que estar vigilante de manera permanente, ¿no? Pero podría abrirse también un espacio de esperanza ahora mismo, ¿no? Pero esto no solamente depende de los representantes que tenemos, sino fundamentalmente de nuestra capacidad de actuar en conjunto, de nuestra capacidad de usar la razón práctica, ¿no? Efectivamente, nuestra capacidad de agencia. Gracias, profesor. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué análisis ético le da a la polarización tan grande que existe en nuestro país? Bueno, somos un país profundamente dividido. Somos un país en donde lamentablemente las prácticas racistas todavía existen, el clasismo todavía existe, o sea, la discriminación por clase social, donde existe el machismo, la homofobia, ¿no? Y todas esas son prácticas y actitudes que dividen. Somos un país que todavía tiene grandes desigualdades, a pesar de que un periodo corto de bienestar económico ha contribuido a reducir la pobreza. Somos un país en el que hay una gran diferencia entre quien recibe educación privada y educación pública, por lo menos en la escuela, ¿no? Entonces somos un país dividido, efectivamente. El informe final de la Comisión de la Verdad es un documento extraordinario, no solamente por su análisis del tiempo de violencia que sufrimos, sino también es un texto que examina en profundidad nuestras divisiones, ¿no? Y una forma de, digamos, volver sobre el informe y discutirlo es una forma de enfrentar esas divisiones, ¿no? Estas divisiones no se van a revertir solamente con buenos deseos. O sea, necesitamos transformar nuestras estructuras, nuestras instituciones, hacer del Estado una entidad que esté al servicio de todos los peruanos, en particular de los más vulnerables, ¿no?
y tenemos también que transformar nuestras mentalidades, ¿no? Entonces es una tarea de largo aliento, sin duda, pero que tiene que empezar hoy, ¿no? Entonces, sí, vivimos en un país fracturado, pero, digamos, esa condición de fracturado no es una condición inexorable, o sea, no es irreversible. Podemos enfrentar esa situación desde los diversos espacios que habitamos, ¿no? Acá nos preguntan, ¿cuál sería su sugerencia, recomendación para inculcar los valores éticos en los diferentes grupos de niños, adolescentes, jóvenes que tienen diferentes ambientes de convivencia? Bueno, es que ese es el problema de tener digamos, una educación pública tan postergada, tan poco atendida, ¿no? Una forma importante de generar espacios de encuentro entre las personas es la escuela. Una escuela pública de calidad ayuda a formar democracia, formar ciudadanía, etc. ¿Por qué? Porque si hay una escuela pública de calidad, personas que vienen de diversos estratos sociales, de diversas experiencias culturales, van a encontrarse en la escuela pública, si la escuela pública es de calidad. O sea, se va a encontrar gente de sectores B, A, C, D, E, ¿no? Y es muy importante que personas de origen distinto y de experiencias distintas se encuentren en el aula. Porque encontrándonos en el aula se forjan vínculos, ¿no? Y nos comunicamos entre nosotros. Entonces, ¿qué proyecto comunitario puede existir allí donde la única solución para obtener una educación escolar de calidad es pagando? De modo tal que las personas que tienen ingresos solamente se van a encontrar con personas de su misma condición en la escuela. Y de este modo solamente se forjan lealtades de clase o de facción. La única forma de desarrollar vínculos que atraviesen diferentes niveles culturales, sociales, etc., es promoviendo una escuela pública de calidad. Que sea un espacio de encuentro. Si es un espacio de encuentro, es un espacio también de proyecto democrático. Gracias, profesor. Dice, ¿se puede hablar que somos un país mestizo, un país de todas las sangres? Bueno, yo siempre he tenido mucho cuidado con esa expresión, porque detrás hay una trampa conservadora. Porque un país mestizo es un país fusión, digamos, ¿no? Por así decirlo. A mí me gusta más la idea de que somos un país intercultural. Porque, digamos, quien construyó la idea del país mestizo fue uno de los benefactores de nuestra universidad, que es José de la Ribagüero y Osma, ¿no? Que decía que la materia de nuestra identidad, de nuestra síntesis, porque el concepto de síntesis es la unidad de materia y forma. La materia es como la sustancia, por ejemplo, la madera de la mesa. Y la forma es el propósito racional que el carpintero tenía en la mente para hacer la mesa. Entonces, para Ribagüero, el Perú es un país mestizo, pero la materia es andina y la forma es hispana. Y eso me parece que es, hay que decirlo claramente, de una gran discriminación, digamos, ¿no? O sea, la idea es que el propósito racional es occidental y lo andino es solamente la materia, ¿no? Y claro, además ese juicio es completamente, no toma en cuenta también nuestras comunidades selváticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Pero además, la idea del mestizaje es la idea de convertirnos en una sola cosa, disolviendo las diferencias, la diversidad. Y me parece que enfocar el asunto con que somos un país intercultural es más bien destacar que la diversidad que constituye el Perú, diferentes culturas, diferentes enfoques, diferentes visiones de la vida, es una riqueza. Y que no se trata de fusionarnos para convertirnos en una sola cosa, sino más bien que podamos aprender de nuestra diversidad y de nuestras experiencias y nuestras visiones del mundo. Bien, gracias. Y aquí desde Tacna nos mandan una pregunta. Dice, ¿de qué factores depende que las instituciones públicas practiquen la ética eficaz? Bueno, de muchas condiciones en realidad, ¿no? Tiene que ver con la educación, tiene que ver con sanciones que puedan ser realmente eficaces, ¿no? Contra las lesiones a la ética, pero también tiene que ver con una cosa importante, ¿no? En muchas instituciones del país, tanto privadas como públicas, se cree erróneamente que se resuelven los problemas éticos con un código de ética, o sea, con un sistema normativo, con un conjunto de preceptos. Y no es así. La mejor forma de formarnos éticamente es aprendiendo a pensar, ¿no? Y pensando, reflexionando juntos sobre conflictos éticos, para realmente encontrar buenos argumentos para saber cómo actuar en situaciones complejas, ¿no? Entonces, no son las normas las que nos van a salvar, sino el desarrollo de nuestra capacidad de reflexión y de compromiso con los demás, ¿no? No un código, sino una formación integral. ¿Mm? Acá tenemos otra pregunta. Dice, la corrupción es uno de los problemas más graves. ¿Qué evidencia el resquebrajamiento ético de la ciudadanía? La pregunta es, ¿cómo dejamos de ser cómplices de diferentes actos de corrupción que observamos en nuestra vida cotidiana y que lastimosamente incrementan la corrupción estructural? Por eso puse énfasis en mi conferencia en la injusticia activa y la injusticia pasiva. Digamos, aquí hay algunas cosas que decir, ¿no? Corrupto no es solamente el que acepta dinero mal habido, es también el que entrega el dinero, ¿no? Esto es bien interesante porque generalmente manejamos una idea bastante discutible de corrupción. Generalmente se define la corrupción como el uso privado del bien público, el uso indebido del bien público, ¿no? En manos privadas, ¿no? Pero eso es una definición incorrecta. ¿Por qué? Porque termina dándonos la idea de que solamente hay corrupción en el Estado. Y en realidad también hay corrupción en el sector privado, también en las empresas. Las empresas privadas también muchas veces son corruptoras de funcionarios públicos, ¿no? Entonces, corrupto es el que recibe dinero mal habido, pero también el que lo da. Y, digamos, hay una cierta complicidad con el ciudadano que observa la comisión de actos de corrupción y prefiere no decir nada. O piensa que está bien que la autoridad robe con tal de que haga obra, ¿no? Que es un refrán criollo sumamente lamentable y perjudicial, ¿no? Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿es posible que la Constitución del 93 se reforme parcialmente, cambiando el espíritu de la ley? Es decir, poniendo al centro de todo el bienestar del ciudadano y no a la economía como es actualmente. Yo no estoy seguro que la Constitución del 93 ponga la economía en el centro.
Lo que sucede es que muchos de nuestros políticos piensan que el capítulo económico de la Constitución del 93 debe ser intocable. Pero la Constitución del 93 empieza como la Constitución del 69, ¿no? Con los derechos de la persona. La idea según la cual la persona es el fin último de la sociedad, ¿no? Yo no creo que deba redactarse una nueva Constitución. La verdad es que con los congresos que hemos tenido últimamente, me preocupa muchísimo cómo se podría conformar esa asamblea constituyente. Me preocupa. Pero sí creo que la Constitución puede reformarse en aquellos aspectos en los que se pueda y se deba reformar, ¿no? Ya hemos visto que, por ejemplo, urge una reforma constitucional respecto a las causales de vacancia presidencial. Entonces, yo no creo que deba redactarse una constitución. Tenemos muchas constituciones, la verdad, y lo que tendríamos que hacer probablemente es corregir, ¿no? Pero me parece peligroso redactar una nueva constitución. Y además una cosa que me parece sí clarísima es que un gobierno de transición no puede llamar a una asamblea constituyente. O sea, a un régimen de transición le corresponde sentar las bases de elecciones libres, le corresponde sentar las bases de políticas futuras, pero un cambio constitucional le corresponde a un gobierno elegido. Pero reitero, no esto, o sea, yo creo que se puede reformar la constitución actual. A mí también me molesta, por supuesto, que esta constitución vigente haya sido escrita en la época de Fujimori, aunque se le haya retirado la firma. Me molesta, claro. Pero me parece que es más peligroso redactar una nueva constitución porque, ¿saben qué? Esto lo pueden constatar perfectamente ustedes. La política peruana en los últimos años carece de ideas, carece de cuadros que estén bien preparados, que tengan una formación adecuada. Hace tiempo que no hay discusión ideológica de ninguna clase. Yo creo que nuestra clase política está en un estado avanzado de descomposición y urge renovarla, ¿no? Y solamente tendría sentido un cambio constitucional una vez que nuestra política esté renovada. Con los políticos con los que contamos ahora, yo no daría un paso tan arriesgado, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que incluir derecho a la diversidad, todo eso, pero eso se puede lograr con una reforma constitucional. No necesitamos otra constitución, ¿no? Muy bien. Aquí hay otra preguntita, ya vamos terminando, profesor. ¿Cómo elegir mejores gobernantes si existe constante manipulación a las masas por parte no solo de los medios de comunicación, sino de poderes económicos que fuerzan a los ciudadanos a elegir ciertos personajes políticos? Bueno, manipulación hay, pero también hay que reconocer que no estamos haciendo nuestro trabajo como ciudadanos. O sea, no vamos a echar la culpa a los medios de comunicación, por lo menos no completamente, ¿no? O sea, nosotros estamos votando mal. Y es verdad que hay manipulación mediática, pero también es cierto que las instancias correspondientes publican con antelación las hojas de vida y las trayectorias de los candidatos, y lo que tenemos que hacer es revisarlos. Bueno, también, por supuesto, tiene que haber un combate clarísimo desde el Estado ante cualquier tipo de política clientelista. O sea, no puede ser de que una candidata presidencial base parte de su campaña en regalar tuppers, ¿no? Eso tiene que desaparecer, ¿no? Pero también nosotros deberíamos documentarnos más, examinar la trayectoria de los candidatos y usar las redes sociales para discutir también opciones políticas, ¿no? Muchos jóvenes en estas últimas 2 semanas han dicho, ¿no? Ahora ya sabemos por qué partidos no votar, ¿no? No voy a mencionar ninguno porque cada uno es dueño es libre y es dueño de su voluntad política, pero
me gusta esa convicción que tienen los jóvenes, ¿no? Hacen una lista y dicen, por esto ya nunca más, ¿no? Por lo que ha sucedido recientemente, ¿no? Entonces, me parece que es importante asumir con mayor entusiasmo y convicción nuestro rol como ciudadanos. Acá tenemos una pregunta de Facebook. Dice, dada la coyuntura de la última semana, ¿cómo podemos como sociedad ser prescriptivos sobre lo que deseamos lograr como sociedad? Bueno, como decía, dialogando entre nosotros a través de los medios con los que contamos, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En la universidad, en la maestría de gerencia social, ¿no? Usando las redes sociales, discutir sobre estos asuntos. Ahora, en este momento, se está gestando un, un periodo de tiempo en donde los ciudadanos estamos más interesados por lo que acontece en la política. Hay que aprovechar eso para conversar un poco más sobre nuestras opciones, ¿no? O sea, tenemos que renovar la política. La política no puede seguir como está hasta ahora, y eso está en nuestras manos, ¿no? Eh, votando a conciencia, ¿no? Bueno, y lo que se ha hecho en estas semanas ha sido una muestra muy interesante, ¿no? El expresidente Merino pues formó un gabinete con gente ultra conservadora, ¿no? Que jamás habría ganado una elección probablemente, ¿no? Y que provenía de una plataforma, en fin, bien conservadora, ¿no? O sea, lo más conservador del sector político y religioso del Perú, ¿no? Entonces, en sí, como dice Mónica en el chat, entraron por la ventana, ¿no? Entonces, claro, la reacción frente a estos nombramientos fue grande, ¿no? Porque, digamos, generalmente los ciudadanos en el Perú buscamos alternativas más moderadas, ¿no? Para el ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces, estamos viviendo un momento interesante respecto de la preocupación por la política y la posibilidad de renovar la política y de traer otra vez a discusión en los problemas éticos, ¿no? En la política, en la gerencia social, etcétera, ¿no? Y acá tenemos una consulta, una pregunta de una egresada de la maestría en gerencia social. Ella dice que uno de los cursos que más valoraba era el curso de ética porque veía que en el sector público adolecía, ¿no? de esto, a pesar que existe una normativa sobre lineamientos de ética en la función pública. Y dice que aún se continúa con estos actos de corrupción en todos los niveles de funcionarios y funcionarios. ¿Qué más se podría o debería hacerse dentro de la gestión pública para evitar esta situación? Bueno, los cursos de ética son importantes, ayudan muchísimo, ¿no? A crear conciencia, a discutir conflictos, etcétera. Pero no van a resolver el problema. También tiene que haber sanción, ¿no? Tienen que identificarse y combatirse esos vínculos de complicidad, ¿no? En la corrupción, ¿no? En el Estado, pero también en la empresa privada, ¿no? No, el Estado no es el reducto último de la corrupción. La corrupción atraviesa diferentes niveles y espacios, ¿no? De la sociedad. Entonces, y debemos luchar contra la injusticia pasiva, porque también es verdad que la corrupción prospera allí donde se guarda silencio frente a estas situaciones, ¿no? Muy bien. Bien, profesor. Agradecemos su valiosa participación el día de hoy en esta conferencia. Le agradecemos, realmente ha sido muy, muy valiosa su participación para todos nosotros. Hemos aprendido bastante hoy. Muchas gracias. Para mí es una alegría volver a estas conferencias. Cada vez que me necesiten, cuenten conmigo. Hace tiempo que extraño mucho la maestría y bueno, tampoco oculto mi deseo de volver a dictar el curso, que siempre ha sido una experiencia muy grata para mí, ¿no? Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo, y no te preocupes que vamos a trabajar juntos, de todas maneras, porque han sido, bueno, este último año ha sido bien difícil en todo sentido, pero retomaremos la relación, ya será por esta vía, por teléfono, no sé. Claro. Te han entrevistado hoy día en Espacio Gestión. Así es, con Carlos Cornejo, que claro, es un entonces, periodista, sobre justamente los últimos acontecimientos. Qué interesante, lo vamos a escuchar, lo vamos a ver esto sale en Facebook y sale en Instagram. Así es, así es. Muchas gracias, Gonzalo, no sabes cuánto te agradecemos, todo el equipo de la Maestría en Gerencia Social. Mil gracias. Gracias. En momento. Bien. Un abrazo. Gracias, un abrazo para ti, muy grande. Muchas gracias a todos los que han participado en esta conferencia. Te dejo, Charito, para que tú hables. No, era precisamente, nada más quería decirles gracias a todos los que nos han acompañado en la conferencia, tanto por el Zoom y en el Facebook. Muchísimas gracias a todos, al equipo que también se ha conectado y a los profesores que nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, gracias profesora Marcela, y gracias a los chicos de DTI por el apoyo que siempre nos brindan. Muchísimas gracias a todos. Chao. Buenas noches. Un gran abrazo, chao. Chao, chicos. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias.